Recibimos ahora por vía telefónica al ex ministro Juan Carrasco Millones, estamos por Zoom, que se desempeñó como ministro del Interior y ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo. Señor Carrasco, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, gracias por la entrevista y bueno, estamos acá dispuestos a dar cuenta de este caso que se me ha formalizado en la Fiscalía de la Nación. Sin duda queremos hablar sobre su tema personal, el tema fiscal, ¿no? Esta acusación doble que hay sobre usted. Vamos a hablarlo. Pero antes de entrar a ese tema, quería que nos haga una reflexión general sobre la manera como usted ahora evalúa lo actuado durante el gobierno de Pedro Castillo. Usted es un jurista, usted ha sido fiscal durante 12 años, conoce de materias fiscales y judiciales. Por eso queremos saber qué reflexión se ha hecho usted sobre lo que sucedió con el gobierno de Pedro Castillo y el golpe de Estado que intentó hacer al final. Bueno, nosotros desde el primer momento que se rompió el orden constitucional nos pronunciamos al respecto y bueno, creemos que hay procesos abiertos ya, el Ministerio Público y el Poder Judicial están actuando de acuerdo a lo que ellos han encontrado durante las investigaciones. Y definitivamente la reflexión es que se tiene que ver qué casos en realidad son y tienen connotación penal y qué casos no. En el caso definitivamente del señor Pedro Castillo, presidente de la República, hasta el 7 de diciembre, bueno, en el caso netamente penal, que es en el tema, en su caso penal por el cual se le dio prisión preventiva, el componente justamente de alzamiento en armas es el que muchos de los grandes juristas que no estaban de acuerdo incluso con el gobierno de Pedro Castillo, penalistas especialmente, han señalado de que no se configure ese delito, ¿no? Y eso yo sí creo que va a traer una grave consecuencia para el Estado, porque si nosotros consideramos de que no hay un delito o que no se cometió un delito por el golpe de Estado, sí hay una infracción constitucional, como lo ha señalado ya varios constitucionalistas, pero el delito de apología de sedición definitivamente no se configura porque falta ese componente de alzamiento en armas. Incluso el tipo penal también establece que el desistimiento de parte de las personas que cometen este tipo de delitos simplemente les atribuye una excepción de pena, ¿no? Entonces, hay varios componentes que lo han expuesto grandes juristas en la materia del derecho penal. Bueno, grandes juristas tampoco exageremos. Hay dos juristas argentinos que son los que han hablado desde un sesgo político bastante claro, seamos sinceros. Ahora, usted dice que ha habido una ruptura del orden constitucional, pero no un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia? No un delito. El delito de apología a la sedición o tentativa. Apología no se ha hablado nunca, ¿eh? Se ha hablado de conspiración y de rebelión. De apología no. Conspiración, y su concepto que añade usted para la rebelión. Entonces, definitivamente, si no hay el componente de alzamiento en armas, lo ha dicho Percy García Cabero, que es uno de los grandes penalistas del Perú y de toda Latinoamérica, lo ha dicho Benji Espinosa, en realidad juristas de gran trayectoria, y en el caso de Percy García Cabero, que no coincidía mucho con las ideas del presidente Castillo. Ahora, usted sostiene entonces que ha habido una ruptura del orden constitucional, pero que eso no amerita una pena. No amerita la persecución penal. Eso es el tema, ¿no? No amerita la persecución penal y por ende no amerita una prisión preventiva. Y entonces nosotros estamos ante un hecho de infracción constitucional, sí, y eso lo tendrán que ver a nivel de lo que significa la infracción constitucional a través del Congreso, a través de las instituciones que protegen el derecho constitucional. Pero en materia penal definitivamente no existe ese componente de levantamiento en armas y yo creo que todos los que entendemos el derecho penal desde su esencia, si no hay el componente, si no hay ese verbo rector de levantamiento en armas, definitivamente no hay delito, ¿no? ¿Usted cree que no ha habido golpe de Estado y porque no ha habido levantamiento en armas
y que en consecuencia no hay delito. Lo que hay es una infracción constitucional que no amerita, dice usted, investigación fiscal. ¿Estoy entendiéndolo bien? Bueno, nosotros no podemos decir si hay golpe de Estado o no, porque eso no es el delito. El el delito es el tema de la sedición, ¿no? Entonces, si no hay esa figura de levantamiento en armas, no podríamos decir que se ha configurado este delito. Entonces, si no hay ese verbo rector, definitivamente, si hay rompimiento del orden constitucional, como le dije desde el inicio, pero eso se tiene que ver en otras vías, no en la vía penal. Si El no, derecho penal ¿en qué también vía? es democrático, ¿no? ¿En qué vía se tiene que ver la ruptura del orden constitucional cometida por el jefe de Estado? A nivel constitucional, como lo debió hacer el Congreso, ¿no? A través de las figuras constitucionales de la propuesta o en todo caso de la vacancia, ¿no? Pero eso a través de un proceso constitucional, no a través de un proceso penal. De acuerdo. Eso respecto entonces de lo que usted llama ruptura del orden constitucional, que no considera un golpe de Estado. Respecto del otro cargo que hay contra Pedro Castillo, que es corrupción, cuando usted estaba en el gobierno o cuando Pedro Castillo mantenía funciones presidenciales, ¿usted llegó a sospechar de que podría haber algo oscuro que se cocinaba en torno a Pedro Castillo? Bueno, yo he sido ministro en dos oportunidades y en ninguna de mis gestiones, tanto como ministro del Interior ni como ministro de Defensa, he verificado algún tipo de actos de corrupción. Porque si no, la Contraloría, el Congreso y todas las instituciones que en ese momento nos fiscalizaban desde el primer momento que asumíamos el cargo, se hubieran pronunciado. Bueno, yo estoy hablando de hace 2 años de haber asumido este cargo de ministro del Interior, y ya se hubieran pronunciado y ya tuvieran las suficientes evidencias como para una denuncia constitucional. Y yo creo que eso no ha pasado en mi caso, ¿no? Pero las reuniones en la calle... Las responsabilidades en el derecho penal son personalísimas. Pero sí, yo no he hablado de usted, estoy hablando de Pedro Castillo. Y la pregunta es si usted, que estaba cerca del poder como ministro, no sintió, no pensó, no temó en algún momento que lo que sucedía en la casa de Zarratea, lo relativo a los ascensos, con la plata que se halló donde el señor Bruno Pacheco y las declaraciones múltiples que se han venido produciendo después, todo eso no lo hizo temer que hay algo aquí oscuro. Yo no estoy diciendo... Yo actué y yo ingresé el primer día del gobierno de Pedro Castillo, el día 29 de julio, y como ministro del Interior. Durante mi estancia nunca verifiqué, nunca vi, si no hubiera sido llamado como testigo en algunos de los casos que se están investigando. Definitivamente no tuve conocimiento de repente de algún tema de irregularidad o acto ilícito que se haya cometido durante el periodo en que yo estuve como ministro y tampoco en el Consejo de Ministros. En el caso del ministro de Defensa, hay que recordar que yo ingreso porque se descubrió justamente, la Fiscalía descubrió una situación de ascensos y que luego nos hemos enterado de que había habido de repente pagos para los ascensos en el caso de los generales en las Fuerzas Armadas. Y por eso es que yo ingreso a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, y nosotros tuvimos una muy buena relación con todos los comandantes generales del Ejército, de la FAC, de la Marina y el comandante general de todas las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento, bueno, me explicaron en qué consistía la situación y hicimos todas las correcciones. La Contraloría, la Fiscalía intervinieron y se le entregó toda la información en ese momento, y ellos tendrán la investigación ahorita a cargo y de acuerdo a los delitos que pueden haber encontrado, continuará la investigación. De acuerdo. Pero yo quiero dejar sentado que en mi caso, yo he sido ministro del Interior y no representado a ningún partido político. Sí, sí, esto sabemos. He sido ministro del Interior y mi trabajo como ministro del Interior, en tan solo 66 días logramos desarticular más de 900 bandas. Y tuve el encargo del Congreso de la cremación del más grande genocida de nuestro país, Abimael Guzmán. Eso tengo que dejarlo bien en claro, porque ese fue mi trabajo como ministro del Interior, y como ministro de Defensa actuamos cuando se produjo el terremoto en Bagua en el mes de diciembre, no recuerdo exactamente si fue el 7 o el 8 de diciembre, y fuimos y actuamos y estuvimos cerca de 15 días en Bagua
ayudando a todos los hermanos de esa zona del país. De acuerdo. Hablemos entonces de las condiciones en que usted firmó su compromiso como ministro, porque se le cuestionan dos cosas diferentes: una aceptación ilegal del cargo y de falsedad genérica, porque se le reprocha que usted ha ejercido el ministerio, ha aceptado firmar siendo fiscal por una parte y fraguando la fecha de su renuncia como fiscal. ¿Qué va a responder usted a esta doble acusación? Bueno, hay que tener presente que la acusación no es de la fiscal de la Nación. Esta acusación viene del Congreso. Sí. O sea, lo único que hace la fiscal es reproducir todo lo que señala el Congreso en esa audiencia que tuvieron en el Congreso, donde no se me permitió el derecho de defensa, donde no participé yo en esa audiencia y donde a las 5:30 de la tarde no logran los 65 votos para inhabilitarme. Entonces solamente logran 51 votos. Y casi a la medianoche, entre gallos y medianoches, presentan una reconsideración para votar nuevamente mi inhabilitación, que era una grave afectación a mi derecho fundamental, y finalmente logran solo 60 votos, no llegan a los 65. Por eso es que no me inhabilitaron, y me parece muy sospechoso que el día de ayer se haya dedicado en un programa a sacar esta formalización de la investigación preparatoria, que no es más que una reproducción de lo que dijo el Congreso respecto a dos hechos. El primero, que supuestamente he aceptado indebidamente un cargo, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? ¿Por qué cargo? Porque para ser ministro en el Perú, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Política del Estado, se necesita solo ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Además, de acuerdo a la ley orgánica, el artículo 15 de la ley orgánica del Poder Judicial, también se requiere no tener sentencia condenatoria y además sentencia condenatoria en primera instancia en calidad de autor o cómplice por delito doloso, y como dice el artículo 339A de la Constitución del Perú, no estar inhabilitado para ejercer el cargo público. Lo que nos está diciendo, doctor Carrasco, es que usted podía ser al mismo tiempo ministro y fiscal. No, eso es la falsa idea que se ha vendido desde el Congreso. Nosotros, por eso que siempre hemos aclarado, nosotros pedimos una licencia sin goce de haber. ¿Qué día? Y ¿qué fecha? Todos los que trabajan en la administración pública saben que una licencia sin goce de haber es una ruptura del vínculo laboral con la institución. Entonces, hay pronunciamientos del órgano especializado que es Servir, que señala que cualquier funcionario público puede pedir licencia sin goce de haber y trasladarse a otra institución pública a trabajar sin ningún problema. Sin embargo, aquí, como no se entiende el derecho administrativo, como no se entiende el derecho penal, se ha creado la figura de que el hecho de haber pedido la licencia para mí significaba que yo estaba ejerciendo como ministro y como fiscal. ¿Pero qué día pidió licencia usted? Porque lo que la Fiscalía dice, y eso sí lo entendemos todos, aún los que no saben sobre derecho administrativo, es que usted presentó un documento con fecha del 28 de julio que en realidad fue elaborado el 2 de agosto y que eso es falsedad genérica. ¿Qué contesta usted a bueno, eso es otro desconocimiento. Es como que si yo hubiera elaborado un documento el 28 de junio del mes pasado y todos sabemos que el 29 era feriado, el 30 feriado para el sector estatal, el sábado y domingo son días inhábiles y recién lo presentaron hoy día, lunes 3 de julio. Entonces, yo le puedo elaborar el día 28, pero lo presento, lo que vale en el derecho administrativo es la fecha en que es recepcionado. ¿Pero qué fecha figura? ¿Pero qué fecha figura junto a su firma? El punto no es cuando se presenta. Mi firma, o sea, lo que vale es la recepción del documento. No. Cuando usted firma algo, hay una fecha al lado. Sí, o sea, nosotros cuando yo he firmado mi carta de renuncia legalizada por notario público ha sido 2 de agosto. Y ahí está la firma legalizada por notario público. Yo le ingreso con fecha 2 de agosto. Y ahí está el sello también. Pero quiere decir que ha ejercido el ministerio desde el 29, como nos ha dicho, siendo fiscal.
Porque si la carta es solamente del 2 de agosto, quiere decir que el 29, el 30, el 31 y el 1 y el 2 ejerció de ministro siendo fiscal. No, eso es, por eso yo digo, o sea, los que conocemos derecho administrativo sabemos que no hay vínculo laboral con la fiscalía en ese momento. Desde el momento que yo pido mi licencia, porque mi licencia sale el 26 de julio, es decir, antes de ser juramentado como ministro, y en mi solicitud de licencia está también en los documentos, cuando yo presento mi solicitud de licencia, señalo de que voy a asumir posiblemente, porque era un tema expectaticio, acá no había nada seguro, ¿no? Entonces, de repente lo asumía como no lo asumía. Para eso pedí una licencia sin goce de deber, que es lo que rompe el vínculo laboral con mi institución. Entonces, yo no he falseado la información, se han presentado los documentos en la fecha que aparece en el sello de recepción y en el caso de haber aceptado indebidamente un cargo es totalmente falso, porque cumplo con todos los requisitos. Por eso es que me nombraron después ministro de Defensa. Hubiera observado, el Congreso hubiera observado en ese momento, cuando me nombraron después, el 19 de noviembre, ministro de Defensa. Entonces, es totalmente falsa esta imputación. Por eso es que nosotros en su momento vamos a pedir el sobreseimiento del caso, porque estamos ante dos hechos que no son de relevancia penal. Muy bien, hemos comprendido su punto de vista. Señor Carrasco, niega usted haber ejercido un cargo ilegalmente y haber adulterado la fecha de la presentación de un documento. Hemos comprendido su doble afirmación. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Carrasco.